Buenos días a todos. Veo que ya está completa la planilla, así que empecemos. No sé quién le toca. Sí, voy por... ¿Te toca a ti, Andrea? Sí, sí, me toca. Ok, adelante, adelante. Buenos días, compañeros y profesor. Yo voy a exponer sobre el valor de la resonancia magnética en medicina, más que una prueba más, por el autor Van Wyk de la revista Journal of Magnetic Resonance Imaging. Eh, entonces, el objetivo de voy a hablar sobre el objetivo. Sí. Entonces, las organizaciones sanitarias están examinando cada vez más la utilidad y los costos asociados de la imagen. La IRM se ha utilizado tradicionalmente como una modalidad de alto nivel y aunque ha demostrado ser muy importante para muchos tipos de escenarios clínicos, algunos la han considerado demasiado cara. Entonces, la IRM es una de las herramientas de diagnóstico más potentes de la medicina clínica, al igual que ofrece pues oportunidades de investigación pues avanzadas y estudios de procesos patofisiológicos, pero también se percibe como un método costoso y un importante factor de los costos sanitarios globales. Y por esto existe la necesidad crítica de demostrar su eficacia en términos de resultados clínicos. Y pues esto dentro del contexto de diagnóstico no invasivo y la terapia mínimamente invasiva. Entonces, el objetivo es de que se tratará de explicar cómo debe abordarse el valor de la resonancia magnética, ofreciendo algunas ideas de cómo pueden aumentarse pues este mismo valor de la resonancia magnética. Y el valor se define como la relación entre el beneficio y el costo. Y en consecuencia existen dos vías diferentes para responder a la demanda de una medicina basada en el valor. Eh, en primer lugar, mejora los métodos que nos ayudan a medir el verdadero beneficio clínico de las... ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchamos. Perdón, sí, sí te escuchamos, ¿eh? Gracias. Eh, sí, en el primer lugar, pues es mejorar los métodos que nos ayudan a medir el verdadero beneficio clínico de las pruebas diagnósticas. Y para esto es necesario identificar medidas innovadoras de resultados específicos de imagen y estos que sean útiles para reflejar el impacto de la mejora de la precisión diagnóstica pues, en los resultados de los pacientes. Y también es necesario educar a la comunidad de imagen sobre la diferencia entre los estudios diagnósticos y terapéuticos y la importancia de utilizar variables de resultados específicos de imagen. En segundo lugar, se necesitan nuevas formas de pensar en cómo reducir el costo de los métodos avanzados de obtención de imágenes. Y esto, pues con la investigación en el campo de la imagen, pues debe diversificarse para investigar la utilidad de los métodos avanzados de imágenes racionalizados. Y esto último es como lo de racionalizados, es pues organizar el trabajo de manera que aumenten los rendimientos o reduzca los costos con el mismo esfuerzo. Y el autor menciona que, por ejemplo, los protocolos abreviados de resonancia magnética que se centran en responder a una pregunta clínica específica. Y también desarrollar terapias mínimamente invasivas guiadas por resonancia magnética. Eh, el concepto de valor en relación con los costos y la economía. Entonces, como había mencionado, el valor se define como el resultado sobre el costo. Y con esto de la palabra de resultado, pues implica en medicina clínica las variables de resultado más relevantes que están relacionadas con los efectos tardíos del tratamiento. Y esto puede ser como ejemplo la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida. Y esta forma habitual de demostrar el valor, pues es demostrando un impacto positivo en estas variables de resultados tardíos. Y una definición adecuada de valor de un método de imagen es que proporciona información precisa
y que sea útil para guiar el tratamiento. Y esto es pues información sobre la presencia o ausencia de una enfermedad. Los costos de las exploraciones de la resonancia magnética pues varían globalmente en los distintos sistemas sanitarios. Y estos son asumidos por diferentes grupos en diferentes sociedades, desde el gobierno hasta los individuos y esto pasando por los empleados. Y los costos pueden ser fijos, esto pues que permanecen constantes dentro de un periodo determinado sin importar si cambian los ingresos del hospital. Y aquí abarca el capital inicial, que pues es para pasar por el proceso de adquisición, la depreciación, que esto es como es la disminución del valor. Esto puede deberse al desgaste debido al uso o al paso del tiempo y por ende a la vejez. Los contratos de servicio, los costos del personal y también hay costos variables y estos cambian en relación directa con la actividad o el ingreso dado. Y aquí como ejemplo tenemos el medio de contraste. Este es el tinte especial que ayuda a los radiólogos a observar con más claridad ciertas zonas y los consumibles, que estos son los productos o los materiales que son necesarios para la operación del equipo médico. Y pues también los costos pueden variar según la perspectiva. Por ejemplo, reducir el tiempo de examen puede reducir el costo del sistema sanitario, pero el costo para el paciente puede permanecer inalterado. También el valor de la resonancia magnética y estos los factores que influyen pues son la eficacia, que esto es lograr el resultado en condiciones ideales, la capacidad, que pues es como la habilidad para comprender los beneficios y los riesgos de la atención propuesta y pues atender las alternativas posibles y tomar una decisión. La disponibilidad de escáneres, recursos humanos, las consideraciones económicas, perdón, y la experiencia. Y en general estos métodos, pues lo que pueden acelerar el examen y aumentar la eficacia en el curso de intervención clínica, pues son los más valiosos. Esto desde el punto de vista del paciente, pues los costos que incluyen el costo de oportunidad y la incomodidad por el mayor tiempo de exploración. Luego están las consideraciones para la evaluación del valor de la resonancia magnética. Y algunas de sus consideraciones deben formar parte del debate sobre el valor de la resonancia magnética, que tenemos el papel del examen focalizado y limitado. Y estos son cuando las limitaciones financieras y de capacidad son permitidas en los protocolos de resonancia magnética, pues se deben proporcionar información importante para la mayoría de los pacientes. Estos protocolos de resonancia magnética son pues como bien lo dice, protocolos, documentos escritos en donde vienen como pasos a seguir o características para que ayuden así a los técnicos y así tener como que saber qué es lo que quieren buscar o de diversos parámetros. Y estos protocolos de exploración prescritos pueden facilitar el uso de técnicos menos especializados y ampliar las horas de uso de los sistemas de resonancia magnética. El papel de un examen de alta calidad y muy detallado. Esto es para en el marco de estudio de la investigación o cuando no se tienen limitaciones financieras. Y la realización de una RM muy detallada, sin un tratamiento adecuado, puede no considerarse rentable, pero también hay otras situaciones en las que la RM compleja puede ser, pues, tal vez la única modalidad de diagnóstico. Y esto es como la planificación quirúrgica para pacientes que tienen epilepsia. Aquí pues es la RM mejor que los métodos de imagen alternativos. Pues un examen de RM podría ser justificado si puede sustituir a otras pruebas alternativas costosas o conducir a tratamientos optimizados de reducción de costos. Eh, Colaboraciones industriales, pues todas las mejoras diseñadas para aumentar la eficacia de los escáneres tienen que contar con socios y proveedores industriales para poder ofrecer soluciones asequibles en entornos clínicos y de investigación. Esto pues las nuevas tecnologías solo tendrán sentido si los costos de actualización pues son asequibles. En la experiencia de los pacientes, las exploraciones más cortas y con menos ruido
en escáneres más cómodos, pues pueden mejorar mucho la experiencia del paciente y su percepción de valor. El autor menciona un ejemplo sobre el reembolso en Estados Unidos en su sistema de Medicare, ya que ellos tienen pues esta normativa de reembolso en la que está muy ligado a la satisfacción del paciente. El tiempo de lectura del examen, la optimización de los protocolos y la reducción del número de exploraciones necesarias por paciente puede aumentar el tiempo de elaboración de informes, y también el desarrollo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pues tienen también el potencial de ahorrar costos adicionales. Y la terapéutica guiada por resonancia magnética. Y este campo puede aportar un valor real en comparación con con las alternativas invasivas cuando existe una eficacia terapéutica demostrada. Esto es como similar al valor de la cirugía mínimamente invasiva en comparación con una cirugía abierta. Y uno de los ejemplos es la cirugía de ultrasonido focalizado, totalmente no invasiva, guiada por la resonancia magnética. Y aquí puse una imagen de ejemplo, que esto es que durante la cirugía se utilizan ondas de alta frecuencia y de alta energía para atacar y destruir fibromas uterinos. Estos son tumores no cancerosos. Y este procedimiento se hace mientras estás dentro de un escáner de resonancia magnética. Y pues la resonancia le permite al médico visualizar el útero, localizar los fibromas y destruir el tejido del fibroma, esto pues sin hacer ninguna abertura o incisión. Y el valor en todo el mundo, pues obviamente que hay diferencias, porque muchos de los debates sobre el valor del diagnóstico de imagen o el valor de la resonancia magnética se han centrado generalmente en Estados Unidos y Europa, pero en muchas partes de Asia, América Latina y África existen condiciones diversas y variables que rodean la atención sanitaria con diferentes infraestructuras o modelos de financiación y prácticas médicas que tendrían un impacto importante en este tema. Pues también algunas zonas geográficas se ven obstaculizadas por un bajo desarrollo socioeconómico, ya sea pues como falta de electricidad o agua potable, y por situaciones de seguridad que pues inestables como estados fallidos o zonas de guerra, lo que esto pues hace que se limite aún más. Y esto significa que el acceso de los pacientes a los sistemas avanzados de resonancia magnética y su consiguiente toma de decisiones diagnósticas pues puede estar restringido. Y estos pues pueden verse obligados a depender de recursos médicos transfronterizos. Y otro factor importante es que las políticas sanitarias están muy nacionalizadas y dependen de la situación económica y de las prioridades de la prevalencia de las enfermedades. La mezcla de casos clínicos con más enfermedades infecciosas que afectan a una demografía más joven y creciente, así como factores educativos, económicos y culturales. Y estas condiciones pueden afectar a las actitudes de la población respecto a la salud y al comportamiento de búsqueda de la misma, no solo entre las poblaciones de pacientes, sino también entre los proveedores de asistencia clínica. Entonces, la educación es un factor clave en la atención sanitaria para permitir la introducción de la RM en la práctica clínica. Y esto, pues, basado en la evidencia de poblaciones mundiales desatendidas. Por ejemplo, en algunos países, los radiólogos y los especialistas en diagnóstico por imagen necesitan una curva de aprendizaje pronunciada cuando adquieren un nuevo equipo de RM y lo aplican a sus pacientes por primera vez. Por otra parte, la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina está bien situada para ofrecer actividades educativas básicas y avanzadas a través de programas pues divulgadores o innovadores como el programa Teach the Teacher, y esto para desarrollar pues una fuerza de trabajo y una mejor capacitación en RM. Y pues la verdad esto sería muy valioso para los pacientes, para los países en vías de desarrollo, y esto ayudaría pues a establecer a la IRM de alto valor para nuevas poblaciones que actualmente pues no cuentan con esta oportunidad. Y el valor de la resonancia magnética, pues, ¿cómo lo demostramos? Pues hay muchos factores que influyen en la utilización de tecnologías de imagen médica en todo el mundo. Esto independientemente de las variaciones geográficas
pues la base última para la aceptación y el uso de imagen, pues debe haber una evidencia clínica que apoye este valor. Algunos ejemplos bueno, un ejemplo que menciona el autor es que, pues, de éxito es que se hizo un estudio en más de 50,000 fumadores que demostró una reducción del 20% en la mortalidad por cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo, que estos fueron sometidos a un cribado. Un cribado se refiere a la realización de pruebas diagnósticas a personas que son en principio sanas, y esto para distinguir aquellas que probablemente estén enfermas de las que no lo están. Entonces, se hizo un cribado con contacto torácico o contacto coronario, y esto se consideró que pues mejorará los resultados a largo plazo en comparación con un tratamiento estándar. Y se han propuesto modelos jerárquicos para evaluar el valor de imágenes diagnósticas, incluidas pues la RM, obviamente. Y esto pues implica una progresión gradual para generar pruebas que atestiguen la eficacia y el valor de un examen de imagen. Entonces aquí tenemos la eficacia técnica, que como ejemplo pone la relación señal-ruido o resolución. La eficacia técnica es un concepto económico que permite reflejar en la empresa si los recursos empleados son explotados al máximo de su capacidad productiva. Está la eficacia de precisión diagnóstica, que aquí como ejemplo pone la sensibilidad y especificidad, donde la sensibilidad es la probabilidad de obtener un resultado positivo en los individuos que tienen la enfermedad, y la especificidad es la probabilidad de obtener un resultado negativo en los individuos que se sospecha la enfermedad. Luego está la eficacia del pensamiento diagnóstico, que aquí ponen como ejemplo el impacto, el diagnóstico de impacto o el diagnóstico diferencial, que este es el procedimiento en el que se identifica pues una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles. Y esto pues si los pacientes presentan un cuadro clínico o características clínicas semejantes al que el paciente padece. Luego tenemos la eficacia terapéutica, que es el impacto del tratamiento en la toma de decisiones. Luego tenemos la eficacia de los resultados de los pacientes, que aquí mencionan la supervivencia global y los CALIs. Eh, un CALI, bueno, en español, por sus siglas en español, es el año de vida ajustado por calidad, ABAC o CALI por sus siglas en inglés. Y esta es una medida de estado de salud que considera tanto la calidad como la calidad de vida. Y esto se utiliza en la evaluación económica para valorar la rentabilidad de las intervenciones médicas. Y un CALI equivale a un año en perfecto estado de salud. Y la supervivencia global es el porcentaje de pacientes que siguen vivos transcurridos a un periodo de tiempo definido donde se comenzó el tratamiento. Y tenemos luego la eficacia social, que son, pues, ponen como ejemplo costo de efectividad. Y esta es la relación que existen entre los beneficios que proporciona una determinada pues, operación o la inversión o el esfuerzo que se ha hecho. Y para concluir, pues un mayor valor en la RM con mejores resultados para los pacientes a un menor costo para el sistema sanitario, pues obviamente que es bueno para todos. Esto será beneficioso para toda la comunidad de la imagen, utilizar este impulso para aumentar el valor, para construir mejores puentes entre los profesionales clínicos, los investigadores de eficacia comparativa y resultados, y los innovadores clínicos, científicos y técnicos. Entonces, la industria y los educadores deben ayudar a las prácticas clínicas, esto más allá de los principales centros académicos, para poner en práctica pues, las mejores prácticas. Los nuevos métodos de resonancia magnética deben evaluarse en función del valor que aportan al paciente y del tiempo que tardan en realizarse. Y pues es probable que en este entorno veamos protocolos clínicos más diversos, que sean más cortos y más adaptados, quizás utilizando lo que ahorita está sonando mucho, la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. Esto pues para pacientes o situaciones específicas.
Lo que yo entiendo por esto de inteligencia artificial o aprendizaje automático es que pues son como reconocimiento de patrones, son como sistemas que analizan muchas imágenes y las comparan con otras. Y esto pues puede ser muy útil porque esto nos puede ayudar a localizar más rápido tal vez algunos tumores o algunas enfermedades. Y bueno, a nivel práctico, pues hay varias cuestiones prácticas de base que pueden abordarse para avanzar. Por ejemplo, el establecimiento de normas para las medidas cuantitativas in vivo, crear un apoyo más sofisticado para la toma de decisiones óptimas, crear métricas significativas y automatizadas para la evaluación de la eficacia de las imágenes, reducir los tiempos de escaneo mediante la innovación técnica, identificar mejores vías de gestión para la identificación temprana de falsos positivos y hallazgos benignos antes de emplear un tratamiento inadecuado. Y identificar mejores vías de gestión para la identificación temprana de... Ay, no, ya se lo dije. Entonces, pues los hospitales quieren saber que sus equipos se utilizan de forma eficiente y esto especialmente si el examen de IRM se realiza en el marco de organización de atención. Entonces, pues también los pacientes quieren saber que cualquier prueba de imagen a la que se someten es necesaria y útil para su cuidado. Y pues esto es todo. Esta es la bibliografía y gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Andrea, dejé que terminaras para que no, para que completaras, ¿no? La sección. Sí. De todo esto que nos hablaron, ¿cuál creen que ustedes sea el factor o los dos o tres factores más importantes? El costo-beneficio, es decir, el precio que me cuesta contra el diagnóstico. ¿Qué dirían ustedes? Pues sí, el costo-beneficio porque, pues, así como lo menciona el autor, pues, debido al costo alto de, o definiendo valor, pues es también el resultado y el beneficio que se obtiene a través de esto. Entonces, pues sí, pues sí, esto es como que de dos, para los dos, como un ganar-ganar debería de ser, pues, para el paciente y tanto para el hospital. El punto importante aquí es cómo podemos valorar o tener un parámetro de referencia para determinar que está obteniéndose un buen valor por el precio que se paga. Que la persona obtenga un diagnóstico temprano, correcto. ¿Ustedes qué dirían? Sí, sí, pienso que se tenga un diagnóstico temprano y también que pues todos los factores que implican también la satisfacción del paciente o que no tenga tanta incomodidad o como lo mencionaba también que los protocolos de resonancia magnética estén más avanzados para así eh, pues que técnicos menos especializados puedan tener estas observaciones de los estudios pues más rápido, no sé, todos esos factores también para la comodidad del paciente. Claro, pero luego, ¿qué pasa en esos casos en los que se practica el estudio, pero no se llega a nada concluyente? Es decir, no se llega a un diagnóstico. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se obtuvo un buen costo-beneficio? Mm, pues no, porque ahí solo está ganando el hospital, porque pues, dejaron pasar al paciente que gaste dinero, que
tenga incomodidad y al final no pudieron decirle pues qué es lo que tiene. Lo que pasa es que en Y muchas puede que sí, también hagan otro estudio, ¿no? Y pues el paciente igual va a gastar. ¿qué pasó ahí? Ya no se completó el comentario. El paciente, El paciente va a gastar más. ¿Sí se escucha? sí, 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 el asunto es que luego para llegar a un diagnóstico correcto, pues puede ser que tome mucho tiempo y que no solo se requiera de un, ¿cómo se llama? No solo se requiera de un estudio de imagen, sino de otras cosas y que el estudio de imagen se agregue como un cargo más. No sé si me explico. ¿Es- ¿Estudios? ¿Cómo ven los demás? A ver qué opinan. Yo pienso que si era para descartar algo, entonces, pues sí sería una inversión. Al final hay ocasiones en las que se tienen que hacer así varios estudios, ¿no? Porque no se tiene idea y justo para eso son. Entonces yo podría decir que en pocos casos, pero sí algunos, sería pues una inversión al final para buscar un diagnóstico. Ahí está. Ese comentario es bueno. Y entonces, ¿cuál podría ser el precio? ¿En base a qué fijamos nosotros el precio de una resonancia? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, si ya vamos a hacer una inversión, entonces que al menos sea una buena resonancia. Ahí se perdió un poco. Aquí ya me escuchó. Sí. Que decía que si vamos a hacernos un estudio, al menos que sea una buena resonancia. Y sin embargo, muchas veces esto es parte de un proceso o sí, de un proceso para llegar a un diagnóstico adecuado. Pero, a ver, no conteste eso la pregunta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería entonces el precio adecuado? ¿Cómo lo fijamos? Pues pienso que debe de contemplar todo lo que se gasta en tal vez en los medios de contraste, en los consumibles, también en el mantenimiento que se le vaya a hacer al año, o también si el equipo es rentado, o si se fue adquirido por el hospital, pues también como que checar todo eso para que igual se vaya, eh, pues se podría decir como que completando lo que se gastó, o para también lo de la renta, se podría decir, o sea, todos Sí. esos factores. Entonces, en su opinión, hasta donde alcancen a ver, ojo, es opinión y aquí no se trata de saber, ¿a qué creen ustedes que se deba que el precio de la resonancia es tan alto? ¿Moda, condiciones técnicas, operación, falta de personal capacitado? ¿Qué dirían ustedes? Tomen en cuenta que la técnica ya lleva más de 35 años en la práctica clínica. Entonces, no es precisamente una modalidad de imagen joven, pero comparado con rayos X, que lleva 2 siglos, 1 siglo y medio, pues sí es muy poquito, ¿no?
¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes a qué creen que se deba que los precios se vayan tan arriba? Yo creo que también de todo eso que usted mencionó, no sé, tal vez puede ser que tal vez como ya tenemos como el pensamiento de que la resonancia es cara, tal vez, no sé, se aprovechen de eso y pues mantengan como que ese tipo de rangos de valores para, pues, porque no solamente es pues usarlo como diagnóstico o algo así, ¿no? Sinceramente, pues también es para obtener una ganancia. Claro, Pero, claro, es para hacer negocio, claro. Profe, yo diría que tiene que ver también con la demanda de los estudios y en qué casos, bueno, para dónde va dirigida estos estudios, la localización en el cuerpo. Ah, ya, o sea, la región de la que quieres obtener la imagen. Sí, así es lo que quise decir. Ok, y entonces, ¿qué dirían los demás? Ya dijeron que es moda, costo, mucha demanda. ¿Qué más dirían? Podría ser si el equipo es nuevo. Ajá. O sea que digamos, el sistema ofrezca más ventajas que otros sistemas basados en lo mismo, pero más viejos. ¿Y qué dirían entonces? Igual podría depender si la institución, bueno, el que se va a hacer el estudio, pueda ser pública o privada, porque luego en las privadas sí cobran un poquito más, Sí, están elevados los precios. porque fíjense, si ustedes ven Salud Digna, te cobran menos de 3,500 pesos por hacerte un estudio. Pero si voy a Médica Sur, me puede costar 5 veces eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes de todo esto? ¿Es que más bien no es tan cara y nos hacen creer que es caro? ¿O cada quien vende lo que tiene en el precio que considere correcto? Profe, bueno, es que creo que aquí hay una variable más que tiene que ver con la marca de los equipos, porque, por ejemplo, Salud Digna tiene costos asequibles a comparación de otros laboratorios de imagen, pero tiene equipos muy buenos, o sea, buenos, yo consideraría que bueno es General Electric, Siemens, por ejemplo, y no sé, tal vez en otro laboratorio de imagen puede ser que sea más costoso, pero la marca del equipo no sea tan buena como estas, entonces me parece también que, o sea, al momento de considerar la marca también elevamos el precio del estudio, ¿no? ¿Y dirían ustedes que eso es un buen parámetro técnico para determinar el precio del estudio? ¿Qué dirían? Ya empezaron los problemas, ¿verdad? Porque son demasiados factores los que hay que tomar en cuenta. Entonces, hablando ya de ingeniería clínica, ¿cuáles dirían ustedes que pueden ser los factores más relevantes, más importantes a considerar para que tenga un precio estable, esto se vuelva negocio y se ofrezca un servicio de calidad? ¿Qué pasó, jóvenes? Eso es ingeniería clínica, ¿no? Ya nadie quiere platicar nada. ¿No? ¿Nadie? Se pone complejo, ¿verdad? ¿Se pone muy complejo? ¿O porque no parece ser lo mismo que si fuera un tubo de rayos X, ¿no?
Pues ah, tal vez también ahí en ingeniería clínica entraría, por ejemplo, como colaborar en las áreas donde se vaya a implementar o colocar o instalar la resonancia. También tal vez las capacitaciones al personal técnico o enfermera. Y no sé, no se me ocurre ahora, pero Sí, sí, todo eso influye. Pero entonces, fíjense, además es una tecnología que cambia con mucha frecuencia, que hay muchos avances y obviamente accesorios, alternativas para hacer lo mismo, pero obteniendo ya sea más información o información de mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a la misma pregunta, ¿qué dirían ustedes que habría que considerar en la resonancia hasta al punto en el que me permita a mí que esto siga siendo un negocio, que siga siendo rentable, ¿no? Ya mencionaron estas cosas, pero ya mencionaron algunas cosas, perdón, pero ¿qué dirían ustedes que pueda ser lo más relevante, lo más importante, lo que de ninguna manera lo pueden dejar fuera? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya se quedaron mudos? ¿Está complicado? podrían ser los accesorios que También los accesorios, ajá. Podría ser la facilidad de operar el equipo, Ah, porque ese es otro factor muy importante, porque a pesar de que no causa ningún daño, se vuelve un poquito difícil, ¿cómo se llama? Se vuelve un poquito difícil la operación de los equipos porque se requiere de condiciones prácticamente ideales para su funcionamiento. Es decir, no llega como la radiación ionizante al extremo de tener paredes blindadas y esas cosas, pero sí tiene que tener una jaula de Faraday, una temperatura controlada, eh, ¿cómo se llama? Aislado de todo metal ferromagnético que pudiera causar un quench en el equipo. Por supuesto, tiene un sistema de refrigeración medio complicado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Está muy complicado el tema? ¿Está como para estudiarse mucho más a fondo? ¿O qué dirían ustedes? Ya se quedaron mudos otra vez. ¿Es el espíritu navideño? Bueno, es que considero que ya con todo lo que hemos visto, lejos como de hacer como el tema más, no que no sea comprensible, sino que se van añadiendo más variables. Y entonces, ya contestar una pregunta así ya me parece un poco más complicado, porque hay que pensar muchas cosas. Entonces, yo no sabría pues, dar la claridad para un estudio de estos. Ya, claro. Entonces, fíjense, este artículo fue publicado en el 2019, hace un par de años. Esto les puede dar una idea, ahora ya más clara, quizá ustedes aclárenme si estoy en lo correcto, de que el tema es bastante más complicado de lo que parece y apenas se comienza a dar una atención particular, se comienza a ver con más cuidado todos estos factores. Y por supuesto que su silencio es completamente comprensible, porque si en el mundo entero se sigue pensando cómo hacer para que esto se vuelva un negocio rentable, que ya lo ha sido desde el punto de vista de que salva vidas, de que a pesar de los altos costos no se ha perdón, no se ha frenado su desarrollo, hay mucha más inversión para encontrar sistemas que se vuelvan mucho más baratos y accesibles, de tal suerte que esto permita que haya una mayor difusión de los sistemas en el mundo.
ya sea en países pobres, de clase media o ricos o como sea. De tal forma que lo que estoy tratando con estas preguntas de hacer es que ustedes vean que la problemática está muy vigente, no es nada fácil de responder, pero que lejos de pensar que no hay solución, yo diría que piensen más en que esto se vuelve una, un nicho de trabajo, una oportunidad para desarrollar esta área en la que ustedes pudieran ser los primeros en encontrar el balance, el equilibrio de ofrecer un servicio de calidad de imagen y que a la vez se vuelva rentable. Y no solo para un grupo no solo para la medicina privada, pero también para la pública. Y siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta tecnología que cada vez se pretende sea más accesible, más difundida. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Por eso está... Sí, a ver, díganme. Ah, no, que sí. No, adelante, díganme. Profesor, pero yo sigo teniendo la duda de, aparte de todos los factores algunos factores que hemos mencionado, entonces, o sea, ¿cuál sería el factor primordial para definir que es rentable tener una resonancia magnética? Mira, desde el punto de vista humanitario, que te ofrece un diagnóstico lo más certero posible para muchas patologías. Que tiene un precio muy alto para llegar a eso, es cierto. Y que desafortunadamente por la organización social y económica que tenemos en el mundo, pues no le permite el acceso a la mayoría de la población. De tal suerte que la idea en este caso es tratar de que la resonancia se vuelva una tecnología en la medida de lo posible, como el ultrasonido o los rayos X, que prácticamente en cualquier lugar que haya luz se pudiera tomar una imagen. ¿Sí me explicó? De tal forma que ese sería humanitariamente el valor. Ahora, desde el punto de vista económico, comercial, pues es el costo, ¿no? Es decir, qué tanto tengo que invertir y gastar, ver en cuánto tiempo lo puedo recuperar y luego a partir de ahí ver qué ganancia me ofrece. Solo que en este segundo, pues influyen muchos factores, como bien lo acaban ustedes de mencionar, ¿no? Capacitación, seguridad, actualización, ¿cómo se llama? El desarrollo clínico de las habilidades, o el desarrollo de habilidades clínicas de muchos profesionales de la medicina, etcétera, etcétera. ¿Sí me explicó? Entonces, por ese motivo, me parece a mí que humanitariamente la medicina pública ha jugado y seguirá jugando un papel muy importante, muy, muy importante. De tal suerte que ustedes lo saben, me imagino, ¿no? Que a la medicina pública llega prácticamente todas las personas que no tienen recursos para pagar lo que sea, y ahí se atiende todo tipo de enfermedades que después la medicina privada se ve beneficiada. Porque si lo ven, los primeros sistemas de resonancia que se instalaron en México fueron en hospitales públicos. Y luego, mucho tiempo después que se dieron cuenta que esto era importante, la medicina privada comenzó a hacer adquisiciones de este tipo de tecnología. ¿Sí está claro, jóvenes, o ya se me durmieron? Sí, profe, está claro. ¿Sí? ¿Qué opina Claro. Estela? ¿Qué opina Estela? A ver, ¿qué nos dice Estela? No, pues sí, tienes razón. Igual hay que verlo desde el lado humanitario para pues saber si el paciente se siente cómodo al hacerse el estudio. Ese es otro aspecto, ¿no? La seguridad del paciente. Entonces, ojo, insisto neciamente, no se trata de que ustedes resuelvan un problema que en el mundo no se ha podido resolver, ni que en este momento surjan ideas
que permitan su solución en muy corto plazo. Pero tampoco tenemos que ir al otro extremo de que es un destino fatal y no hay nada que hacer. No, al contrario, insisto, vean ustedes si esto finalmente les pudiera a ustedes ser de ayuda, o más que de ayuda, un motivo para meterse a estudiar estas cosas y que en pocos años esto se vuelva su materia de negocios, se vuelva su, ¿cómo se llama? Su área de experiencia, en donde puedan ustedes de una o de otra manera orientar, obviamente con el correspondiente retribución económica, a quien así lo considere necesario para la adquisición de estos equipos. Pero no solo eso, sino la puesta en marcha y que además se convierta en un negocio para quien así lo quiera, ¿no? ¿Sí está claro en eso, jóvenes? ¿O también ya se me durmieron en ese punto? ¿O lo ven muy complicado? ¿Lo ven muy lejos? No, tal vez sí es cuestión de leer más artículos. Por supuesto. Ahora, ya no hay mucho más, Andrea. ¿Sí fue Andrea? ¿Fuiste Andrea o Aileen? Sí, fue yo, Andrea. Andrea. Ya no hay muchos artículos de esto. Lo que hay que hacer ahora es que uno tiene que escribir la historia. ¿Sí me explicó? En otras palabras, tiene que ser uno el que publique los artículos, porque ya no hay mucho más, ¿eh? Ya esto es prácticamente todo lo que hay, y si ven ustedes es muy poquito. ¿Cuántos de ustedes les preocupa mucho que cuando no encuentran información, esto parece ser que no va a ningún lado? Nadie, todos piensan que no está tan malo. No, sí hace falta mucha información en muchos temas. En gestión tecnológica también estamos haciendo un trabajo y ha sido muy difícil para mi equipo y para mí encontrar información. Entonces, eso me recuerda a lo que acaba de decir usted. Sí hay muchos temas de lo que todavía... Claro, pero no lo vean como no lo vean como un problema, véanlo como una alternativa de que ustedes contribuyan en esa área y que finalmente habrá de repercutir en ingresos, que habrá de repercutir en desarrollar un conocimiento que los puede ser los primeros y en su momento los únicos por cierto tiempo hasta que llegue la competencia, ¿verdad? Hasta que se creen más historias y se haga más trabajo. ¿Sí? Que es difícil que les hablen de estas cosas en los otros cursos, ¿verdad? En donde ya no sé, en donde el curso no es una excusa más para estar aprendiendo de libros o de cosas ya muy bien establecidas y escritas. ¿O sí ya habían tenido algún curso anterior así? ¿No? ¿No? ¿Qué nos comenta Brenda? A ver. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿cuáles serían las desventajas de tomar de hacer un estudio de resonancia magnética? Me parece que es abierto, ¿no? Para las personas que son claustrofóbicas. Sí. Y pues la tomografía convencional en la dona, por así llamarlo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuáles serían esas desventajas? ¿Existe alguna? Sí, existen ¿O solamente? muchas. Ah, ok. Existen muchas. Ya lo he mencionado, la claustrofobia. 1 en 9 pacientes sufre claustrofobia. Otra muy importante son aquellas personas que tienen, digamos, cualquier dispositivo electrónico en su interior, que puede ser marcapasos, válvulas de derivación, electrodos profundos y, por supuesto, prótesis, ¿no? Clavos, grapas, tornillos, sustitutos completos de hueso, en fémurs, hombros, brazos, etcétera. Porque muchos de esos materiales tienen metales y causan artefactos y dañan considerablemente la calidad de la imagen.
Entonces, ahí está contraindicado. Además, está contraindicado el uso de agentes de contraste para personas con problemas renales. Es causa y efecto. Si a una persona con problemas renales le inyectan gadolinio o este agente de contraste paramagnético, seguro le van a causar por lo menos un daño muy grave en riñones y hasta la muerte. Hay otras personas que no es que estén contraindicados, pero que no hay espacio, y son las personas obesas, aquellas que están genuinamente sobrepasadas en peso y que no podrían entrar al túnel. Hay otros sistemas abiertos en donde sí podrían entrar, pero quién sabe si la patología que se quiere estudiar pueda ser vista con buena calidad con estos sistemas abiertos. ¿Sí? ¿Más comentarios? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie quiere comentar? ¿Les quieren echar un cafecito o un chocolate para desayunar? No, ni eso contestan. Ahora sí que se quedaron mudos. No, ¿Nadie? aquí ¿No? andamos. ¿Nadie nada de nada? ¿No? Bueno, yo complementando lo que dijo Aileen, me parece que es complicado hacer camino, o sea, en este tipo de investigaciones que estamos haciendo, por ejemplo, en gestión tecnológica, sobre estudios específicos sobre ciertas regiones del país, no existe como tal. Entonces, al momento de querer tomar una referencia dura, pues es ahí donde nos encontramos con pared, porque hay que checar estadísticas y todo eso, sin embargo, no toda esta información está validada y creo que esto de hacer investigación desde cero es complicado. Sí, por supuesto, pero sí hay, ¿eh? Cofepris tiene ya un mapeo. Nosotros en el 2000 hicimos un registro de los sistemas que había en el país. Obviamente eso tiene 21 años, ¿verdad? En el 2008, una compañera de ustedes hizo otro mapeo, digamos una actualización del primero. Y por supuesto que faltan muchísimas cosas, muchísimo, o sea, sin duda, ¿no? Si ustedes ven el repositorio de los proyectos terminales de la UAM, ahí debe estar el trabajo de su compañera de nombre Alejandra, si no mal recuerdo. Y me permiten un segundo, déjenme ver, a ver si la tengo aquí anotada. Alejandra Dávalos, sí, creo que sí se llama así. No, se llama Claudia Alejandra Sánchez Aranda. Miren, ahorita se los pongo. Es cierto, no hay mucho. Nosotros hemos tratado de hacer algo, pero no desesperen, es decir, recuerden que no todo llega, uno lo tiene que ir a buscar. Y por supuesto, de cero siempre es pesado, ¿no? Ajá, déjenme ver. Ahí está, ¿ya lo vieron? ¿Sí lo vieron? Claudia Alejandra Sánchez Aranda. Eso les puede dar una idea de lo que hay. Obviamente ya pasaron 12 años, ¿no? No está tan fácil. Por ahí anda uno en la red, que creo que es 15, una cosa así. Creo que está ahí con un poco profesionalismo. Y entonces sí está de dudarse qué es lo que está pasando ahí. Nosotros en este caso tratamos de hacer un esfuerzo
por localizar, no localizar, estudiar los sistemas y qué patologías se podrían diagnosticar. No llegamos a, porque pues es muy complicado, ¿no? Y muchas de estas cosas se hicieron por teléfono desde la UAM. Entonces luego las personas pueden entregar información que no necesariamente es precisa, ¿no? ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Nadie tiene más preguntas, más comentarios? ¿Qué te pareció el artículo, Andrés? ¿Estuvo muy largo, muy complicado, difícil de leer? Pues estuvo un poquito largo, nada más tuve problemas en poner la información más importante y pues también con el tema del inglés un poco de complicaciones. Pero ahí afuera se me hizo un artículo muy interesante. No estuvo entonces tan difícil trabajarlo. No. Sí venían cosas pues sí sencillas, no tan técnicas. ¿Y ustedes piensan que esto sigue siendo ingeniería clínica o quién sabe? Sí, claro que ingeniería clínica tiene aspectos muy importantes a considerar. Muy bien. Entonces, no les molesta si lo dejamos aquí porque creo que tengo un poco de tos y para no dejarlos sordos, pues ya nos veríamos hasta la primera semana de enero, ¿no? Sí, no se preocupe, profe, ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? sin problema. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, que la pasen muy, muy bien en la medida de lo que se pueda en estas 2 semanas de vacaciones. Y pues felicidades de Navidad y de Año Nuevo. Nos vemos en el año Muchas que sigue. gracias. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Lo Gracias, mejor para profe, ustedes igualmente. también. Que se Gracias, hasta recupere luego. pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que se recupere. Profesor, ¿te tengo que mandar la diapositiva? Sí, por favor, mándamela por correo, ¿no? La presentación. Ok, sí, está bien. Gracias, profe. Profe, ¿las otras presentaciones sí las recibió? Sí, la recibí. Disculpen, no les corroboré la información. Bueno, la recepción.